Vamos a compartir ahí en el libro de Génesis capítulo 41 el secreto de la liberación y de la exaltación de José. Libro de Génesis capítulo 41, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, Génesis 41, 1. Yo creo que muchos conocemos esta historia, pero hoy el Señor nos pone nuevamente esta palabra para poder compartir. Génesis 41, 1 dice de esta manera, dice la palabra del Señor: aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Amén. Y en el capítulo 41, verso 46, un poco más arriba, dice, en el versículo 46, 41, 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Aquí nos dan algunos datos que vamos a meditar hoy. Todos sabemos que José fue ese joven que tuvo un sueño y que a causa de ese sueño sus hermanos lo vendieron y terminó esclavo en Egipto. Después de ese suceso, terminó en la casa de un jefe, de un servidor de Faraón que era Potifar. Después de esto, él fue acusado inocentemente y fue echado a la cárcel. Y ahora lo encontramos a este José preso. Diga, preso. A veces preso no significa para nosotros que estemos en una cárcel, en una prisión. A veces son situaciones de las cuales no podemos salir. Una persona presa dice que es una persona privada de la libertad. Está en un lugar confinado que no puede salir. A veces la prisión puede ser la aflicción, puede ser la depresión, pueden ser muchas cosas en las cuales nosotros no podemos salir, o no sabemos cómo salir, o directamente no nos dejan salir. Pero en esta mañana, el Dios de José es nuestro Dios, que puede sacarnos de alguna prisión, que puede liberarnos en la hora y en el momento. Así que no creas que solamente aquellos que están presos son aquellos que están en una cárcel. Hay gente que son presos de vicio, de la droga y de muchas cosas, están atados y no pueden salir, no saben cómo salir. Entonces dice que José, cuando fue encarcelado, cuando José, para que entendamos estos dos datos, que dice que después del sueño que tuvo Faraón pasaron 2 años, y que después, cuando José se presenta delante de Faraón, él tenía 30 años. Entonces, necesitamos tener un dato más acá. Diga, necesitamos un dato. ¿Cuál es el dato? Que cuando José fue preso, cuando José fue echado a la prisión, él tenía aproximadamente 18 años de edad. Cuando él fue encarcelado, ¿cuánto tenía? 18 años aproximadamente. Es decir, era muy joven. Tuvo 18 años cuando fue encarcelado. Ahora escuche. Cuando él estaba en la cárcel, tenía 2 compañeros que estaban con él. Y esos 2 compañeros tuvieron sueños. Diga, tuvieron un sueño. A veces hay sueños que son sueños nada más. Y otros tienen un significado, tienen una interpretación, tienen un mensaje. Entonces, cuando tenía 28 años, es decir, habían pasado 10 años, 18 años fue preso,
A los 18 años metieron en cárcel, pasaron 10 años, tenía 28 años. Estos dos compañeros de cárcel tuvieron un sueño. Y él le interpretó estos sueños a estos amigos, a estos compañeros de prisión. Y les dijo que cuando salieran, porque uno iba a salir con vida y el sueño era que otro iba a morir. Esa fue la interpretación. Se cumplió tal cual. Entonces, en el calabozo de años, antes de la liberación de sus compañeros, los sueños de él todavía no se habían cumplido también, porque Dios también le había dado sueños y todavía no se habían cumplido. Ahora, ¿por qué se liberó cuando sus dos compañeros salieron de la cárcel? Él no se liberó. ¿Por qué él quedó? Porque él, digamos, para que usted me entienda, cuando él tenía 28 años, él podía haber salido, ya estaba para salir, pero no salió. Y ahí es donde nosotros leemos capítulo 41, que después del sueño pasó 2 años más. Es decir, que no salió. A veces nosotros queremos que las cosas salgan ya y no salen. Y decimos, ¿por qué? Y hay un porqué de Dios. Hay una razón. Entonces, ¿me van siguiendo? Después que José hubo interpretado el sueño del copero, le dijo al copero: cuando acordate de mí, cuando salga, hablad de mí a Faraón, contale, no te olvides. Amén. Pero el copero se olvidó de José, como mucha gente a veces se olvida en nosotros. Voy a estar con vos, no te voy a dejar, y nos deja, nos abandona. O contá conmigo, y a veces no esperamos contar con esa persona y no está. ¿No? Pasa eso, sucede. Y nosotros decimos, pero ¿por qué será que el copero del rey que estuvo preso se olvidó de José? ¿Por qué será que a veces la gente se olvida? Diga, el copero se olvidó de José. Salió, estaba contento que estaba libre y se olvidó de hablar a Faraón de él, de este hombre justo. Pero yo quiero decirte algo. El copero se olvida porque los hombres se olvidan. Los seres humanos se olvidan. Amén. Los hombres son olvidadizos, pero nosotros tenemos un Dios que no se olvida. A Dios no se le olvida nada. Y a Dios no se le pasa nada. Bendito el nombre del Señor. Diga: Señor, tú eres un Dios que no te olvidas. No te olvidaste de mí. Si no sucedió nada, no es porque vos te olvidaste de mí, sino porque hay un propósito, hay una razón, hay un porqué tuyo. Pero diga: Dios jamás se olvida, jamás se olvida. ¿Alguna vez usted no tenía que llamar a alguien por un trabajo, por alguien, y se olvidó de llamar? ¿No se olvidó a veces de comprar algo? A veces nos olvidamos. ¿O no se olvidó alguna vez? Pero Dios no se olvida de nada, ni de ninguno, de nadie, de todos los hijos que Él tiene. Entonces, ¿por qué, Señor, tú mantuviste a José en la cárcel otros 2 años más? Es decir, ya estaba para salir a los 28, pero Dios lo retuvo 2 años más. ¿Sabe por qué? Capítulo 41, versículo 46, dice que cuando tenía, recién lo vimos, 30 años, a los 30 años, fue que él salió de la prisión y se presentó delante de Faraón. ¿Me va siguiendo? Diga, cuando tenía 30 años, diga conmigo, necesitaba llegar a los 30 años. Es decir, necesitaba cumplir los 30 años. Es decir, que en otras palabras, José no estuvo 10 años, estuvo 12 años. Es decir, lo que podría ser para José una prisión de 10 años, se le agregó 2 años más. Y dice el verso 46, por eso dice ahí en el versículo 40, versículo 41, versículo 1, que pasaron 2 años más del sueño. Es decir,
que ahora, bendito el nombre del Señor, cuando tenía 30 años de edad, amén, bendito el nombre de Dios, ahora él salió, fue liberado. Porque en los tiempos antiguos, una persona mayor de edad o responsable no eran los 18, eran los 30 años. Vio que hay gente que dice, yo tengo 18 años, ahora cuando tengo 18 años. Hay gente jóvenes que no saben trabajar, no se pueden mantener, pero ellos quieren, a veces, muchos, no siempre todos, pero muchos jóvenes quieren cumplir 18 años, no para trabajar, sino para hacer lo que ellos quieran. Cuando tenga 18 años yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y no es así. Diga, no es así. Pero muchos jóvenes creen esa idea, ¿no? Cuando tengo 18 años voy a hacer esto, ¿no? Pero a veces no hay esa capacidad o ese entendimiento, ese crecimiento que nos da la vida, que nos da la madurez, ¿no? Entonces, la Biblia muestra que debemos de llegar a los 30 años de edad. Ahora tiene un significado espiritual esto. Es decir, necesitamos madurar espiritualmente. Necesitamos tener madurez espiritual. ¿Me van siguiendo? No tiene que ver para nosotros, no tiene que ver con 30 años de edad, en la edad del documento, sino que espiritualmente hay palabras y hay promesas que se van a cumplir en nosotros cuando maduremos espiritualmente. Diga, Señor, yo quiero madurar. Quiero madurar. Por ejemplo, los que servían a Dios como sacerdote, recién los servían, como dice en Número capítulo 4, versículo 3. A la edad de 30 años, recién podían ser sacerdotes delante del Señor. Tenían que esperar hasta los 30 años. Amén. ¿Y qué sucedía cuando los jóvenes tenían 25 años? A la edad de 25 años eran aprendices. Comenzaban a servir como aprendices, pero no desempeñaban plenamente el sacerdocio. ¿Por qué? Porque le faltaba, bendito el nombre del Señor, los 30. Fíjese ahí, Número capítulo 8, ahí está en la pantalla, verso 24. Los levitas de 25 años para arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo reino. Es decir, recién a los 25 van a entrar y van a comenzar y van a prepararse como aprendices, van a comenzar a estudiar y ver cada servicio, y ya cuando tenían 30 años podían ejercer con libertad el servicio que Dios le daba. Diga, quiero madurar, quiero que la prisión, quiero que la aflicción no simplemente me haga sufrir, sino que me haga madurar. A veces nosotros vemos la prisión o los problemas como una lucha, como un tormento, como una angustia, pero no lo vemos como un principio para madurar. Señor, si me ha permitido pasar todo esto, Señor, haz que todo esto me haga madurar, me haga crecer espiritualmente. No quiero vivir en depresión. No quiero vivir en tristeza. No quiero vivir angustiado por todo lo que tuve que pasar, sino que esto sea una lección para mí y me dé un crecimiento espiritual, me dé un crecimiento en el espíritu. Yo pueda tomar como un crecimiento y diga, gracias Señor, porque todo esto es lo que yo pasé. No lo voy a tomar con resentimiento ni con raíz de amargura, sino como un crecimiento espiritual para poder recibir lo que Dios ya me tiene preparado. Cuando el Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesús, comenzó su ministerio, no tenía 25 ni 20, tenía 30 años. Lucas capítulo 2, versículo 23. Que dice en Lucas capítulo 3, versículo 23, dice que Jesús mismo comenzó su ministerio cuando él tenía 30 años. Hijo
según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Cuánto tenía cuando Jesús comenzó su ministerio? 30 años. Diga, 30 años. Y ahí comenzó, aleluya, bendito el nombre del Señor, a los 30 años. Escuche, si José hubiese llegado al trono a la edad de 28 años, porque José en la Biblia es una representación de Jesús, es una tipificación de Cristo. Si él hubiera comenzado a los 28, no se hubiera asemejado a Cristo. Pero él, igual que Cristo, comenzó a los 30 años. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que esos 2 años que José tuvo que estar después de tener la interpretación de los sueños, bendito el nombre del Señor, eran necesarios para hacerlo acto a José para lo que Dios había preparado. Decirle en esta mañana: Señor, tal vez esta prueba que estoy pasando, yo creo que ya la tendría que haber pasado y ya está. Pero si, Señor, si estoy pasando los 2 años adicionales para hacer acto en tu presencia, lo recibo y creo que voy a salir victorioso. Señor, voy, bendito tu nombre, a salir en victoria. No es que tú te olvidaste de mí, no es que voy a estar para siempre, aleluya, en esta situación, sino que este tiempo adicional que he tenido que pasar diferentes pruebas, es que lo que me faltaban esos 2 años en un sentido espiritual para salir y recibir lo que tú ya tenías preparado para mí. Gloria a Dios. Estos 2 años lo iban a hacer acto a José. Estos 2 años lo iban a preparar a José. Bendito el nombre del Señor. Porque nadie puede subir al trono sin antes ser probado. Diga: Señor, yo quiero recibir, pero Señor, tal vez yo creo que ya estoy listo, pero tú me estás probando este tiempo. Señor, aleluya, porque viene algo maravilloso. Bendito el nombre del Señor. Es como, para que usted me entienda, parafraseando, es como que Dios dice: José, ya está, pero espera un poquito, falta un poquito más. Es como las hermanas que cocinan. ¿Cuántas hermanas les gusta cocinar? Y cocinan. ¿Vio? Abre el horno y sacan las empanadas y ya están cocidas, pero le falta un poquitito más. ¿Y qué hace? En algunos casos, si le falta un poquitito apenas, se puede apagar el horno y se los puede dejar 5 minutos más, que con el calor del horno se va a cocinar. Sea el pan, sea algo que usted puso en el horno, o por ahí no necesita apagar el horno, dejarlo, pero dice: ya está, pero le falta estar un poquito más dorada esas papas. Está cocinada así, pero le falta un poquitito más de que quede más dorada. Tal vez no nos falta cocción, pero nos falta un poquitito de color. No sé si me entienden. Y entonces Dios dice: no, déjalo un poquito más, un poquito nomás, para que tome color, para que cuando salga esté justo, esté a punto, no esté crudo ni tampoco esté quemado, sino que tenga el color, que esté justo. Diga: Señor, tú me estás dando color. Señor, me has metido al horno de la prueba, me está dando color. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, porque va a ser maravilloso. Esta pequeña espera no va a ser terrible. Va a ser, cuando salga de esta prueba, va a ser maravilloso. Va a ser glorioso. No sé si me entienden. Gloria al nombre del Señor. Qué bendito y maravilloso es el Señor. Bendito el nombre del Señor. A veces Dios nos permite entrar en un calabozo, en una situación. Vuelvo a repetir: calabozo no significa que
que la policía me llevó preso porque cometí un delito, sino calabozo significa que a veces estoy en una situación de la cual no puedo salir, no sé cómo salir y ni siquiera puedo salir, pero que en esta mañana está llegando el fin de ese calabozo, está llegando la terminación, está llegando el tiempo que dice Dios, se está terminando. Diga, se está terminando. Diga, en este calabozo que estoy pasando, se está terminando. Es como que, digamos, para que ustedes me entiendan, José tuvo 10 años en esa prisión y Dios permitió que tuviera 2 años más. Es decir, usted compara 10 años con 2 años, no es nada 2 años. Lo más duro fueron 10 años para José estar ahí. Entonces, a veces nosotros pasamos prueba y dificultad, pero lo que Dios nos permite pasar ahora es muy poco a comparado a lo que ya pasamos. No sé si me entiende. Entonces dile gracias, Señor, porque lo que estoy pasando ahora, este poco tiempo, no se compara a todo lo que ya pasé. Todo lo que ya pasé ya son 10 años y me queda un resto que estás permitiendo, Señor, pero cuando salga va a ser algo glorioso y maravilloso en mi vida. Bendito el nombre del Señor. José iba a subir al trono. José iba a ser gobernador de Egipto. Pero para ser gobernador primero tenía que pasar por el calabozo, tenía que pasar por la prisión, y después de la prisión, aleluya, él iba a estar en el trono. Gloria al nombre del Señor. Y muchas veces Dios nos ha preparado una bendición muy grande, pero nosotros vemos el calabozo y no queremos pasar el calabozo. Queremos tratar de evitar el calabozo. Queremos tratar de evitar esa situación. No quiero pasar esta situación, no quiero pasar. Y dice el Señor, ves, allá está la victoria, allá está lo que yo te preparé. Pero acá en este camino a eso, es tener que pasar un cierto calabozo, una cierta dificultad que no la podés evadir. Y si nosotros intentamos evadir esa aflicción, lo único que hacemos es retroceder el plan de Dios en nuestra vida. Pero que en esta mañana el Señor nos dé entendimiento. Gloria al Señor. Diga, no me voy a intentar escapar del calabozo. No, porque ya Dios preparó el día y la hora y el momento y la oportunidad para todo en mi vida. Ya preparó el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y diga, Señor, si esta situación que estoy pasando necesita un poquito más de tiempo, si tú me diste fuerza y me diste paciencia para poder soportar todo este tiempo, ¿cómo no voy a soportar un poquito más? Aleluya. ¿Cómo no voy a tener fuerza para un poquito más? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por eso, si José no se hubiera quedado en el calabozo durante 12 años, no habría sido apto para gobernar el país de Egipto. Para ello él tenía que cumplir la edad de 30 años. Y cuando tuviera 30 años, José se iba a convertir en ese gobernador, en ese lugar que Dios le iba a dar. Entonces estos 12 años en el calabozo hicieron una gran obra en él. Lo prepararon, lo disciplinaron. A veces, hermano, hemos pasado muchas pruebas, pero llega esa pequeña prueba, esa intensa, ese último tiempo que Dios prepara, y parece que vamos en ese corto tiempo vamos a aprender muchas cosas más que tal vez en todos los tiempos pasados. Vamos a entender, de decir, lo que nos faltó de entender y comprender, porque las aflicciones no es solamente aflicciones, sino que nos tienen que intentar de hacer comprender y entender muchas cosas. A veces las aflicciones son causa también de malas decisiones, de malas elecciones, de acercar a una persona que no nos fueron de bendición. Pero nos van a enseñar este tiempo a no hacer lo mismo, a no ir por el mismo camino. Nos van a enseñar, va a ser una lección
que nos va a enseñar a no cometer nunca más el mismo error, a no equivocarnos con las personas también. Y eso va a ser maravilloso, porque si nosotros aceptamos eso en nuestra vida, cuando venga el momento de dificultad, nosotros ya vamos a estar entrenados para saber, para tener y para poder tomar una decisión correcta, y no como la de antes. Yo no quiero tomar una decisión incorrecta, no quiero. Levanta tu mano y decí: Señor, si este tiempo es para forjar en mí el discernimiento, el entendimiento, el carácter, si vas a hacer en mi vida, Señor, algo maravilloso, gloria a tu nombre por este tiempo. Ahora entiendo, Señor, por qué se extendió un poquito más la cárcel, pero estoy entendiendo que va a ser algo glorioso, que va a ser algo maravilloso en mi vida y en mi casa, en mi familia, porque me va a calificar para gobernar, para tomar decisiones, porque de ahí iba a salir José para ser el gobernador, para estar en autoridad, para tomar decisiones. Lo más maravilloso de la prueba es que después de la prueba aprendamos a tomar decisiones correctas. Porque ¿qué iba a hacer José después de esto? Faraón lo iba a poner de gobernador. Y como gobernador de Egipto, él iba a tener que tomar decisiones. Él iba a tener que tomar determinaciones. Entonces, cuando tengamos que tomar decisiones y determinaciones, Dios ya nos habrá preparado. Dios ya nos habrá, aleluya, capacitado, disciplinado y educado para tomar la decisión correcta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diga: Señor, quiero ser paciente, quiero tener paciencia. Gloria al nombre del Señor. Quiero tener paciencia. No quiero que la impaciencia me haga perder la bendición. Faltando tan poco, está tan poco para faltar, falta poco, te dice Dios en esta mañana, para vos recibir una gran bendición. Falta poco para recibir una gran victoria. Pero si vos te impacientás y te desesperás, podés perder todo. Diga: Señor, no quiero perder nada. Quiero que en este último tramo de esta prueba, que tú me guíes, que tú me encamines, que yo no haga nada sin tu dirección, porque no quiero que a punto de recibir la bendición y la promesa, Señor, yo me equivoque. Por eso en esta mañana esta palabra me viene, aleluya. Y por eso esos 2 años le iban a ayudar a crecer y a madurar a José para recibir la bendición. Levanta tu mano y decir: Señor, tú me estás preparando para recibir esa bendición que tiene en mi vida. Tú me estás preparando. Tu espíritu está trabajando en mí. Está trabajando en mí, está trabajando en mí, está trabajando en mí, está trabajando en mí. Está, aleluya, dándome esa autoridad espiritual para que cuando llegue el momento reciba esa autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué sucedió entonces? Faraón tuvo un sueño que nadie se lo podía interpretar. Y ahí se acordaron y dijo: sí. Dijo el copero: sí, ahora me acuerdo. Sí, que en la cárcel hay un hebreo que se llama José, que él interpretó los sueños correctamente para mí y para otro. Y entonces, ya habían pasado 2 años, lo llama Faraón, que salga para interpretar el sueño. Entonces, gloria al nombre del Señor. Ahora José se iba a presentar delante del Faraón para ver si le podía interpretar el sueño. Amén. ¿Y sabe qué hizo José? José, capítulo 41, verso 25 hasta el 44, dice que José se presentó delante del Faraón para interpretar los sueños.
Y José manifestó confianza al interpretar los sueños del faraón y recibió autoridad. Comenzó a hablar y a decirle a faraón: este sueño que tú tienes significa esto, significa esto, significa lo otro, significa esto. Y faraón comenzó a quedar admirado, aleluya, de que este preso, de que este joven de 30 años le estaba interpretando, le estaba dando la interpretación correcta de los sueños, porque eso es lo que Dios va a hacer. Bendito el nombre del Señor. ¿Quiere usted ser liberado? Diga: yo quiero ser liberado de la presión. Usted desea recibir autoridad. Entonces, ¿qué tuvo que hacer José? Tuvo que hablar, y comenzó a hablar, y comenzó a interpretar el sueño, y comenzó a decir: esto significa esto, lo otro significa lo otro, estas vacas significan esto, y esto significa esto, esto significa que va a haber un tiempo para... Y concluir así el sueño. En otras palabras, le dijo faraón: va a haber un tiempo de gran abundancia, pero también va a venir un tiempo de gran escasez y gran hambre. Entonces, ese es el sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas. Va a haber una gran prosperidad, pero después va a venir una gran necesidad. ¿Y qué deberíamos de hacer? Sí, porque en nuestro país tuvo momentos de buena abundancia y hubo momentos de escasez. Lo que pasa es que a veces, si nosotros supiéramos que de aquí a unos 2 años, 3 años no va a haber casi alimento, ¿qué tendríamos que hacer? Deberíamos de juntar, deberíamos de guardar. Entonces, le está diciendo: va a venir una gran abundancia, pero también va a venir una gran escasez. Y ahora le dice, y yo le aconsejo, faraón, que haga esto y haga lo otro. Le comienza a dar directrices de parte de Dios. ¿Me van siguiendo? Y a medida, entonces, cuando, bendito el nombre del Señor, faraón vio la sabiduría que había en este muchacho, el discernimiento espiritual y las palabras con que él hablaba, lo sacó de la prisión y lo puso en el trono. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hablar. A medida que José habló, ese hablar de José lo liberó a José. Ese hablar, porque él se puso a hablar y a interpretar el sueño. Diga: yo quiero hablar la palabra. Mientras yo hable de mi problema, mientras yo hable de que esto está igual, que estoy enfermo, y que si yo sigo hablando de mis problemas, sigo en la cárcel. Pero cuando yo comienzo a hablar de parte del Señor y comienzo a liberar la palabra y comienzo a hablar, pongo la palabra de Dios en mi boca, pongo las promesas de Dios, eso me está trayendo liberación. ¿Qué te quiero decir? Que si vos, mientras vos sigas hablando de tus problemas y todo el día mi problema, y porque me pasa esto, y pastor, y esto, y a todo le cuentes tu problema, vas a seguir estando en la cárcel. Pero cuando comiences a hablar la palabra del Señor, cuando comiences a declarar la palabra profética, la palabra del Señor, lo que Dios está hablando, lo que Dios dice en su palabra, eso te va a sacar más rápido de la cárcel. Eso te va a sacar, eso va a terminar el tiempo. A veces hay gente que habla, mucha gente habla: oh, mi enfermedad, mi enfermedad, mi enfermedad. Pero si tú comienzas a hablar: yo creo que tú me vas a sanar, Señor, porque tu palabra dice que llevaste mis enfermedades. Y si nosotros seguimos hablando más de las enfermedades que tenemos y seguimos hablando, más enfermos estamos. La enfermedad no se va, la enfermedad se afianza más en el cuerpo. La enfermedad se afianza más en el cuerpo. La enfermedad se afianza más, queda ahí, parece que toma fuerza. ¿Vio? Ahí está la hermana Ana María ahí. El testimonio de la hermana. Tenía que ser operada de la cadera usted, hermana. Eso le dijo el médico, ¿no? Y usted me mandó un mensaje, un WhatsApp: pastor, no puedo ir porque no puedo caminar, estoy en cama, no me puedo mover. Y si me tengo que moverme con andador o con bastón. Pero la hermana venía bien, de repente pasó eso. Y el médico le mandó a quedarse en la cama, no moverse. Entonces yo le dije: hermana, usted tiene que venir. No sé cómo, pero usted tiene que venir.
Pasó unos días y vino la hermana, que no se podía ni bajar del auto. Y hoy la hermana está sana. Dios les restauró su cadera. Esa cadera que se había gastado, el hueso, Dios le restauró, está bien, camina, tiene fuerza, no anda en andador. Yo dije, no puede. La hermana, si ella seguía, si se hubiera quedado en su casa diciendo estoy enferma y estoy enferma, y si no se iba a sanar, iba a estar peor. Pero la hermana escuchó la palabra y dije, usted se va a sanar, pero usted tiene que venir. Pero el médico me dijo que no, usted tiene que venir, no sé cómo, pero usted tiene que venir. Y se sanó, y está sana, y está libre, y está bien. Y ella, el testimonio, sanidad, está completamente sana. Dios restauró su hueso. Entonces, en esta mañana, la prisión se va a terminar. Depende de lo que yo hable, depende de lo que yo diga, depende de que yo abra mi boca en esta mañana y diga la palabra que Dios te está poniendo en mi corazón, en mi boca. Y entonces voy a hablar. Y a medida me va siguiendo, y a medida que José hablaba, aleluya, las cadenas caían de él. A medida que José hablaba la palabra de Dios, aleluya, sus cadenas. Hoy vas a hablar esta palabra, hoy vas a declarar esta palabra, y en esta mañana, a medida que vas hablando, van a caer las enfermedades. A medida que vas hablando, van a caer las hechicerías, las brujerías, las ataduras, las maldiciones van a caer, porque vas a hablar y se va a terminar esa prisión diabólica espiritual, se va a terminar esa maldición familiar, porque vas a hablar la palabra de Dios. Vamos, oh ricandalaba, y comienza a glorificar al Señor en esta mañana, porque la presencia de Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Oh, aleluya. Cuanto más hable usted esa palabra, más liberado será. La liberación va a venir por las palabras que vos hables. Oh, aleluya. Sí, Señor, perdóname, porque tal vez yo mismo con mis propias palabras me seguía en prisión. Pero hoy voy a soltar palabras que me van a liberar de esta situación. Hoy voy a soltar palabras que van a cambiar esa cárcel en liberación. Van a terminar esa opresión en libertad espiritual. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, aleluya. Hoy yo tengo la liberación a través de las palabras de Dios en mi boca, de las palabras del Señor. Vamos, reciba en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibí esta palabra y soltala y hablala, y vas a ver lo que va a pasar hoy. Hoy te vas a ir libre. Hoy se van a cortar esas cárceles y te vas a ir libre, y vas a decir, oh, aleluya, oh, yo no sabía que estaba tan cerca mi liberación y que estaban en mis propias palabras. El hablar la palabra libera de toda clase de encarcelamiento. Oh, aleluya. Aprenda a liberarse del calabozo. Oh, aleluya. Cuando usted más habla de tu problema, más te encarcela. No quiero decir que no puedas hablar con alguien y decirle, pero si, digamos, hablar lo justo es necesario. Estás enfermo, a alguien tenés que decirle que está enfermo. Tenés un problema, a alguien le vas a comunicar. Pero trata de hablar lo justo y necesario. Y después de hablar la palabra y declarar la palabra y decir lo que dice Dios en su palabra, porque eso te va a liberar. Eso te va a liberar. Eso te va a sanar. Mientras más hables del problema, más te atás, más dentro del calabozo. Pero cuando comenzás a hablar la palabra de Dios, comenzás a hablar la palabra de Cristo. Amén. La palabra de Dios nos libera. Por eso muchas veces salimos de acá, recibimos muchas palabras, pero no las continuamos hablando. No las seguimos hablando y declarando lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha hablado. Gloria al Señor. Cuanto más hablemos la palabra de Dios, más liberación vamos a recibir. Entonces, Señor, quiero aprender a soltar esa palabra, a liberar esas palabras.
A veces yo veo algunos hermanos que reciben palabra, porque a veces compartimos los videos de lo que Dios le habló. Y cuando yo escucho el video y escucho lo que tal vez yo hablé de parte del Señor, digo, Señor, recuerda esta palabra. Y comienzo a hablar esa palabra sobre ese hermano, porque muchas veces siento que ese hermano, Dios le dio una palabra, Dios le dijo que iba a hacer algo, pero allí en su casa se olvida de hablar esa palabra, de soltar esa palabra. Y yo pido al Señor que Dios le dé ese entendimiento para que suelte esa palabra, para que la hable, porque al hablarla se van a abrir las cárceles. Pero si nosotros venimos a la iglesia, recibimos una palabra y vamos allá y seguimos hablando lo contrario, la liberación, nosotros mismos estamos deteniendo la liberación. Nosotros mismos estamos deteniendo la libertad espiritual. Amén. A veces hermanos que me dicen, pastor, me pasa esto, y le digo, tranquilo, va a estar sano. Nada más, sí, nada más. Y simplemente eso, decir, sí, Señor, voy a estar sano, voy a estar libre. Simplemente decir la palabra, simplemente soltar la palabra. Pero a veces no la soltamos con fe, no la soltamos con fe. Es decir, hablamos, seguimos hablando como si estuviéramos en la prisión. Y no tenemos que hablar como gente que estamos en prisión, sino como gente que estamos libres, que estamos delante de la presencia del Señor. Entonces José, mediante su palabra, también proveyó alimento, porque al interpretar los sueños, Dios también lo puso como gobernador, y él fue el encargado de guardar todo ese alimento que durante esos años iban a venir sobre la tierra de Egipto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él iba a estar abasteciendo. Fíjese cómo estaba preso. Ahora, de un día para otro, pasaron 2 años más de los 10 años. Y de un día para otro, ¿qué pasó con José? ¿Qué pasó con ese preso? Se transformó en gobernador y se transformó en el administrador de todos los alimentos que había en Egipto. Todo lo que se cosechó, José dice de parte de Dios, pongan granero, pongan lugares y guarden para que cuando venga el hambre sobre Egipto y sobre toda la tierra, Egipto no esté preocupado. Mire lo que sucedió. 2 años más, mire lo que sucedió. De un preso abandonado a un gobernador, a un administrador de toda la riqueza, de todos los alimentos. ¿Y todo vino? Preguntale, ¿cómo vino todo? Al que está a tu lado, ¿cómo vino? ¿Sabe cómo vino? Cuando él habló y él interpretó los sueños. Entonces, si yo no estoy recibiendo porque estoy hablando equivocadamente, hoy quiero hablar correctamente. Hoy quiero soltar con mi voz una palabra diferente que me va a traer bendición, y me voy a transformar en un administrador de poder dar a otro, no solamente porque a veces no tenemos nada espiritualmente, ni tenemos para dar a otro. Estamos mal y otros están mal, ¿y qué le damos? Nada, porque no tenemos nada. Pero Dios quiere que tengamos nosotros ese recurso espiritual para dar a otro, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Tener esa gracia, ese poder, esa presencia, esa unción, bendito el nombre del Señor, de poder dar, de poder tener, de poder, aleluya, administrar la gracia de Dios. ¿Qué tenía José en la cárcel? No tenía nada. Ahora tenía todos los recursos de Egipto en las manos de él, habían sido puestas. Hoy tiene que haber una transición. Diga, Señor, no tengo nada, pero si hoy tomo esta palabra voy a tener todo. Voy a tener
abundancia espiritual. Voy a tener la presencia de Dios. Aleluya. Voy a tener alimento espiritual para mí. La presencia de Dios, la unción de Dios, no solamente va a ser para mí, va a ser tan abundante la unción en mi vida que voy a poder compartir esta unción, esta presencia con mis seres queridos. Voy a poder compartir esta presencia en mi hogar. Aleluya. Y cuando vengan los demonios y cuando venga la maldición, el ataque espiritual, va a haber suficiente presencia de Dios en mi vida para echar fuera todo eso que viene contra mi vida, contra mi familia, contra mí mismo. Va a haber, aleluya, va a haber recursos, va a haber poder espiritual, va a haber, aleluya, bendito el nombre del Señor. Va a haber, no va a faltar, sino que va a haber poder de Dios. Aleluya, recibilo. Recibilo en esta hora, recibilo, gloria al Señor. Recibí que Dios te lo da en esta mañana, recibilo. Recibilo en el nombre poderoso de Jesús. Recibí lo que Dios te da en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Oh, aleluya. Porque Dios le había dado sueños, le había dado visiones y ahora se estaban cumpliendo en la vida de José. Además de poder interpretar sus propias visiones, Dios le dio la autoridad para poder interpretar la visión de los demás, los sueños de otros. Es decir, para que ustedes me entiendan, Faraón tuvo un sueño y estaba confundido, no sabía, él sabía que tenía un significado, pero no sabía lo que significaba. Y ahora viene José y le revela, le interpreta el sueño. Y ahora Faraón viene a saber qué era lo que Dios le estaba mostrando. ¿Sabe cuánta gente está en las iglesias? Y a veces tienen un líder, tienen una célula, pero no hay discernimiento espiritual. Y la gente, aleluya, no es con librito esto, no es con un librito, un cursito, es con la revelación del Espíritu Santo. Y hay gente que necesita una guía espiritual, hay gente que necesita una interpretación espiritual. Hay cosas que están pasando en muchas personas, en muchas familias, en muchos creyentes. Y bueno, pero no hay una real interpretación. Y a veces no son pruebas, muchas veces son pruebas, pero muchas veces son ataques espirituales. Pero ¿qué tal si vas a un lado y te dicen, no, hermano, es una prueba, no, es una lucha? Pero resulta que espiritualmente no es una lucha, es un ataque espiritual. Entonces, si es una prueba, lo único que te queda es confiar, seguir orando y esperando el tiempo de Dios. Pero si es un ataque espiritual, si es una trampa del enemigo, ¿qué tenés que hacer? ¿Esperar? No, tenés que atacar, tenés que echar fuera, tenés que levantarte. Entonces, qué importante es la interpretación espiritual de las cosas que nos suceden. Y de tener gente que nos pueda interpretar lo que realmente es. Porque no hay cosa más fea y triste, es que nos digan algo de parte de Dios que no es. Y yo estoy pensando que es esto y dice Dios, no, es esto. Pero en esta mañana el Dios de José es nuestro Dios, que va a abrir nuestros ojos, que nos va a dar la interpretación, que nos va a dar la revelación. ¿Qué le pasó a la hermana? Tenía eso en la cadera. Pero Dios reveló el atrás. Había una brujería. Había alguien que había hecho una hechicería para que la hermana se apartara de Dios. Y cuando la hermana fue libre, ella recibió liberación, recibió sanidad. Y hoy está bien, está sana, camina bien, viene al culto. Porque hubo una interpretación espiritual de lo que estaba sucediendo. Hoy necesitamos esa interpretación. Hoy necesitamos esa interpretación correcta. Mire si no se interpretaba el sueño que tuvo Faraón. Iba a venir el hambre, iban a morir todos. Egipto, todos iban a morirse de hambre. Se necesitaba alguien que pudiera interpretar correctamente lo que iba a suceder.
Pero ese alguien, Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba forjando. Dios lo tenía 2 años más en la cárcel, estaba trabajando en la vida de él, lo estaba haciendo madurar espiritualmente, para que cuando él saliera no solamente interpretara sueños, no solamente tuviera discernimiento, sino tuviera la capacidad espiritual de poder tomar decisiones, de poder moverse en la unción del Señor. Una cosa es el discernimiento espiritual, que es muy bueno, y otra cosa es el crecimiento espiritual, que nos va a hacer cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que andar, a dónde no tenemos que ir, por a dónde. El discernimiento y el crecimiento espiritual nos va a dar una guía espiritual en nuestra vida, qué hacer y qué no hacer, y con quién estar y con quién no estar. Y todo eso no viene a través de un papelito, viene a través del Espíritu Santo, viene a través de la presencia del Señor, viene a través de la revelación, de la inspiración del Espíritu Santo. Amén, bendito el nombre del Señor. Y Dios quiere darte en esta mañana esa revelación, esa inspiración. Aleluya, vos hoy la podés recibir como la recibió, aleluya, José. Vos también la podés recibir, o poder recibir esa interpretación, poder recibir esa gracia. Es para todo aquel que lo cree y para todo aquel que lo quiere. Bendito el nombre del Señor. Los sueños requieren una interpretación, y para interpretar un sueño requiere hablar, se da con palabra. Si alguien me dice: pastor, tuve un sueño, ¿qué significa este sueño? ¿Qué necesito hacer? Necesito responderle y decirle: hermano, creo que este sueño significa esto y esto y esto. Entonces, si yo no le hablo, si yo no le contesto, no va a poder tener la interpretación del sueño. Yo necesito hablar y necesito responder, y eso Dios quiere poner esa palabra en nuestra boca, esa palabra que va a abrir la cárcel, esa palabra que va a interpretar, aleluya, lo que Dios nos está diciendo. Oh, Dios nos está hablando, pero a veces falta esa interpretación, y hoy Dios quiere darla, hoy Dios quiere darla, hoy Dios quiere darla, hoy Dios quiere poner esa interpretación de su palabra y de su espíritu en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Sí, recibilo en este 2026. Palabra de sabiduría. Oh, usted escuchó la palabra que hablé el miércoles. La mujer sabia edifica su casa. No estoy hablando de sabiduría natural, estoy hablando de sabiduría que viene del Espíritu, entendimiento espiritual. Recibilo en esta mañana. Recibilo en el nombre de Jesús. Recibilo en el nombre de Cristo. Recibí esa luz, esa sabiduría espiritual para recibir de parte de Dios lo que Dios te está hablando. Porque sabe que sucede, muchas veces sentimos que Dios nos está hablando, o que Dios nos está diciendo algo, o que Dios, pero a veces no podemos interpretar totalmente qué es lo que Dios nos está diciendo. Y Dios siempre pone algún José en nuestra vida que nos pueda ayudar a poder interpretar lo que Dios nos está hablando. Dios nos pone a alguien para que nos dé el entendimiento. Pero si vos dejas que Dios trabaje en tu vida, si vos dejas que Dios te haga pasar por ese proceso, vos también podés ser ese José, que podés ayudar a otros, que podés abrir los ojos de otros por la revelación del Espíritu Santo, por la interpretación del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo. Ahora fíjese lo que sucedió. Primero José tuvo un sueño cuando estaba en la casa de su padre, y este sueño él le contó a su papá y a sus hermanos.
¿Y sabe qué hizo este primer sueño? Que conoce la historia de José, sabe que le causó problema. Porque él dijo que veía que él se iba a levantar y que sus hermanos le iban a servir. Y eso es lo que Dios iba a hacer en el futuro. Lo iba a poner de gobernador. Pero sus hermanos le tuvieron celo. Y a veces pasa eso, hermano. Hay hermanos que a veces han recibido cosas del Señor y lo comparten con creyentes celosos y envidiosos, que no se ponen contentos con la bendición que Dios te quiere dar. Eso pasa. Eso sucede. Y entonces le causó problema. Si José no hubiera hablado nada, no hubiera tenido problemas. Pero él tuvo que hablar, porque tuvo que registrarse en la palabra. Y sus hermanos, por causa de contar un sueño, por causa de contar y decir de lo que Dios iba a hacer con él, sus hermanos primero lo aborrecieron. Diga, lo aborrecieron. Hay gente que no te va a querer, pero no porque vos le hiciste algo, sino por lo que Dios quiere hacer con tu vida. Simplemente porque Dios tiene un propósito en tu vida, simplemente porque Dios tiene un plan en tu vida, hay gente que no se va a poner contento. Que Dios te bendiga, que en el futuro Dios haga esto, que en el futuro Dios haga algo maravilloso. Hay gente que no se va a alegrar. Después lo vendieron como esclavo. Todos sabemos la historia. ¿Y por qué lo vendieron como esclavo y lo aborrecieron? ¿Qué hizo él? ¿Hizo algo incorrecto? No. Simplemente contó el sueño que Dios le dio. ¿Me van siguiendo? Bendito nombre del Señor. Después de recibir estos sueños vino problema. Si él hubiera guardado silencio, no hubiera tenido ni un problema. Pero nosotros no nos hubiéramos enterado de este sueño. No hubiera sido registrado. Entonces, él tuvo que hablar y habló. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, cuando nosotros hablamos, muchas veces esta palabra lo que usted hable va a causar problemas. El predicar la palabra del Señor, el hablar lo que Dios nos dice, va a causar muchos problemas, va a haber mucha oposición en el mundo espiritual. No crea que el enemigo está contento de que haya revelación, de que Dios revele cosas. El día miércoles, esta hermana que tiene su hija allí, yo no sabía nada de la situación que estaba pasando, pero Dios dio una revelación tan clara, tan precisa, de algo que estaba sucediendo, algo muy feo y muy terrible. Y Dios le dio una liberación, aún estando allí. Dios hizo algo. Dios hizo algo. Eso que sucedió en la noticia en el día de ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, que sucedió, que pasó, que todos estamos en los noticieros. Al principio del año 2025 vinieron los pastores de Venezuela y Dios soltó una palabra. Ya había soltado por otros pastores. Ya Dios había dicho lo que iba a suceder, iba a pasar. Que esto iba a suceder cuando la iglesia clamara, cuando la iglesia se pusiera a orar, Dios iba a hacer algo. Y hoy se cumplió la palabra. La palabra se cumplió. Porque es palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos, va a haber un problema en el mundo espiritual. Va a haber un problema cuando hay revelación y se revelan cosas sobre la vida de la persona. Para que usted me entienda, si Dios revela, aleluya, que en tu vida te están haciendo brujería, va a haber problemas. Vos no vas a tener problemas. Vos vas a decir, gracias Señor por hablarme. Pero en el mundo espiritual va a haber problemas. En el mundo espiritual va a haber una situación tensa, porque el diablo fue descubierto. Los demonios están siendo descubiertos por el Espíritu Santo. Pero no importa el conflicto, Dios siempre va a tener la victoria. Entonces José habló y le causó problema. Un sueño lo llevó a Egipto. Un sueño lo llevó a la prisión. De la casa de su padre y sus hermanos
Lo vendieron como esclavo ahí viene el soñador, lo vendieron. Pero otro sueño que él interpretó, el de Faraón, lo colocó en el trono. Así que en esta mañana recibí esta revelación, esta visión, esta palabra de parte del Señor. Aleluya. Tal vez esta revelación, esta palabra en algún momento te causó ataque espiritual. Esta palabra que Dios habló, que soltó sobre vos, desató tantos problemas, tantas luchas en el mundo espiritual. Tal vez Dios habló y dijo lo que iba a hacer en tu vida, en tu familia, y parece que el infierno se levantó con furia. Esa palabra fue de Dios, claro. Esa palabra que trajo problemas, pero ahora viene una palabra que va a traer liberación. Viene otra palabra que va a traer victoria, que va a traer libertad. Va a venir otra palabra de parte de Dios que te va a liberar de la cárcel, a vos, a tus hijos, a tu familia, y va a colocar una bendición tan grande y tan maravillosa. Recibilo. Recibilo, recibilo, recibilo en el nombre de Jesús. Recibilo en esta hora. Recibí esta palabra, aleluya, que va a sacarte de la prisión y va a traerte la bendición. Por eso siempre recibí la palabra, aunque parezca fuerte, aunque parezca dura, aleluya, aunque esa palabra parece que te va a partir en pedazos, pero esa palabra te va a traer bendición en tu vida. Recibíla, recibíla en el nombre de Jesús. Recibí la interpretación, la revelación del Espíritu Santo en esta mañana, en este día. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque cada vez que Dios habla, porque ese sueño que José contó no era de él, era lo que Dios iba a hacer con él. Y cuando Dios dice que va a hacer algo en nuestra vida, esa palabra que soltó es de Dios. Pero se levanta el infierno. Se levanta contra esa palabra que ha sido dada. No espere que a veces Dios te dé una palabra y que después esa palabra no pase en situaciones difíciles. Van a suceder. Van a acontecer. Pero va a venir en el momento de Dios una palabra que va a cambiar la situación. Que la situación se va a cambiar rotundamente por esa palabra que está siendo liberada de parte de Dios. Simplemente una sola palabra. Simplemente una sola palabra. Nada más, no necesitamos. Yo una vez hace muchos años estaba en Brasil, iba a predicar a una iglesia. Y el pastor me dice: pastor, aquí hay un hermano que quiere que vaya a orar. Él está en la cama, él está paralítico. Él le agarró un tumor en la cervical, en una en una parte de la columna, un cáncer. Cuando le sacaron el tumor, él quedó un poco más bajo y quedó paralítico. Y él dice: quiero que el pastor de Argentina ore por mí. Dios puede hacer un milagro en mí. Cuando yo llegué allí, encontré a ese hombre acostado en su cama, postrado. Y a veces uno no sabe cómo, de qué manera orar. ¿Qué oramos? Reprendemos la parálisis. ¿Qué hacemos? Porque a veces pensamos que tal vez hay alguna palabra que puede, o tal vez, ¿qué hacemos? Y vino el Espíritu Santo y me dijo esto, simplemente esto. Tal vez yo pensaba poner la mano y decir: levántate en el nombre de Jesús, o ordenar a esos pies, o reprender la parálisis. Simplemente una sola palabra me dijo el Señor. El Espíritu Santo me habló y dijo: decile que yo hoy tomo su mano y lo levanto de ese lecho.
Entonces el pastor estaba ahí esperando a ver si yo agarraba, no sé, el aceite, lo ungiera, que iba a ser algo extraordinario. Simplemente le digo, así te dice el Señor. Jesús te dice esto, que Él está aquí hoy, aquí presente, y Él te toma de tu mano, de tu mano y te levanta. Y en el segundo el hermano se sentó, se corrió y se levantó y comenzó a caminar. Caminó, salió de la pieza y se fue a la cocina, comedor, y dio vuelta. Al otro año, cuando fui con mi familia, mi esposa lo conoció, ahí estaba en la iglesia, sano, bendito el nombre del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. Dios restauró su columna, lo levantó, aleluya. Y eso hace muchos años, y cada vez que voy para aquel lugar, me dice, ¿sabe, pastor? ¿Se acuerda aquel hombre que usted oró? ¿Qué pasó? Le digo, ¿está enfermo? No, sigue sano. No, porque el Señor sana y sana para siempre. Nunca más va a estar en la silla de ruedas. Pero era simplemente una palabra tan sencilla, direccionada. Hoy Dios te está dando una palabra. Bendito nombre del Señor. Puede ser muy cortita, puede ser muy simple, pero si esa palabra es de parte del Espíritu Santo, si esa palabra viene de parte de Dios, va a ser algo extraordinario. Aleluya. No está en el extraordinario de nuestras palabras, sino de las palabras que proceden del Espíritu Santo, de la palabra que procede de Dios. Y ahora vemos el relato de José, vemos la vida de José, vemos el gobierno del Espíritu, Dios tomando control. Cuando José sale y es presentado delante de Faraón, y él comienza a hablar y le interpreta el sueño y le dice todo. ¿Sabe quién fue en verdad? No fue José, fue el Espíritu que tomó, el Espíritu de Dios tomó la vida de José, tomó los labios de José, y José comenzó a hablar y comenzó a interpretar. Recibí en esta mañana, no deje que tu carne, tu palabra salgan de tu carne. Decís, quiero que el Espíritu me gobierne, quiero el gobierno del Espíritu en mis palabras, para que las palabras que suelte sean palabras de liberación, de bendición. Recibí, recibí, recibí. Quizás usted ya escuchó hablar de lo que es la inspiración, la llenura, la unción. Esta es el gobierno, es que el Espíritu tome mis palabras, tome mi boca. La expresión, el gobierno del Espíritu es algo nuevo. El Espíritu nos quiere gobernar, Él quiere tomar nuestras palabras. ¿Sabe cuánta gente con palabras ata? ¿Sabe cuántas palabras hay que atan y que maldicen y que traen maldición? Pero yo quiero, como José, que el Espíritu tome mi boca, para que cada palabra que hable sean cadenas que se caigan, sean cárceles que se abran, sean ataduras que se corten. Oh, hay mucha gente que te suelta palabras. No vas a ser feliz, no vas a ser bendecido, no vas a lograr nada. Son palabras que encarcelan, son palabras que traen ataduras, maldiciones. Son palabras que traen retraso espiritual. Pero yo quiero en esta hora, así como el Espíritu tomó la boca de José y lo liberó de la cárcel, yo quiero que haya palabras en mi boca que abran prisiones, que corten cadenas, que corten grillos, que corten ataduras. Palabras del Espíritu en mi boca. ¿La querés? Recibíla. Recibíla en esta hora, recibíla en el nombre poderoso de Jesús. Recibíla, recibí esas palabras que van a liberar, que van a soltar, que van a traer sanidad, que van a traer liberación. Recibíla en tu boca. Que el Espíritu tome tu boca, que el Espíritu tome mi boca, que el Espíritu tome nuestros labios, nuestra lengua, nuestro hablar. Recibílo. Recibilo, 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 recibilo. Dios te lo da, 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 Dios te lo da en esta mañana, Dios te lo da. Recibilo, recibilo.
Y esas palabras que recibió, aleluya, y también le dio autoridad para ser gobernador. No solamente recibí palabra de Dios, recibí autoridad espiritual. Recibí autoridad de Dios. Recibílo en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Y dice en el capítulo 41, verso 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Llegó el cumplimiento donde vino el hambre. Vino un tiempo de gran prosperidad, pero vino el tiempo en el verso 56 del capítulo 41. Dice, y el hambre estaba por toda la expansión del país. Comenzó el momento de hambre. Y el verso 57 dice, porque toda la tierra había crecido el hambre. Ahora no solamente era el hambre en Egipto, sino también en toda la tierra había hambre. Había hambre. Pero donde estaba José no había hambre, había abundancia. Recibí esta palabra, va a haber abundancia espiritual. Hay hambre de palabra, hay hambre espiritual, hay hambre, hay necesidad. Pero yo voy a tener en esta mañana, va a haber. Hay escasez. Hoy en día, hoy hay escasez de alimentos también. En muchos países, en muchos lugares hay escasez. Hay escasez. Hay lugares donde usted ve lo informativo, la gente tiene que hacer fila para poder comprar un paquete, algo. Y nosotros aquí, gracias al Señor, no nos falta. No sé, para así decir algo, usted quiere comprar pastas, quiere comprar, no sé, un paquete de fideos, tiene de muchas marcas, de mucha variedad. Tenemos, que usted quiere tomar mate, ¿quién le gusta tomar mate? Va a comprar yerba, tiene de esta. No sabe qué yerba poder elegir, qué va a comprar. Y hay países donde hay escasez, donde hay poco y donde está restringido, donde tal vez le dan 2 paquetes de azúcar por persona, como ya estuvimos también, acá pasamos estos tiempos también, ¿se acuerdan? Que te vendían 2 paquetes por familia y bueno, pasamos, pero gloria a Dios que ahora no sucede eso. Tenemos, diga tenemos. También en lo espiritual sucede lo mismo. Hay mucha necesidad espiritual dentro del pueblo de Dios. Hace falta del Espíritu, hace falta de la presencia de Dios. Hoy en día, no estoy criticando, pero la verdad, hoy en día todo sistematizado. Un líder, una célula, un librito, todo. ¿Y el Espíritu dónde está? ¿Y la presencia de Dios dónde está? ¿Dónde está el evangelio práctico donde antiguamente, no importa que el pastor tenga una iglesia grande, pero vos para hablar podía hablar con el pastor? Hoy no podía hablar con el pastor. Parece que fuera el presidente que tiene, no, que el líder y el otro líder y el otro líder. Todo se ha sistematizado. Y lo triste es que hay mucha gente que no tiene el Espíritu. Gente que sirve en la carne, en la intelectualidad, pero no tiene la revelación del Espíritu para poder ayudarte. Pero en esta mañana está aquí el Espíritu Santo. Está aquí el Señor Jesús. Está aquí la presencia del Señor. El hambre, la escasez. Sin embargo, bendito el nombre del Señor. Bendito Dios. Había alimento ahí. Gloria a Dios. Génesis 42 nos hablan que los alimentos se encontraban únicamente donde estaba José. Versículo 42, versículos 5 y 6. Ahí José tenía todos los alimentos. El que viniera a comprar, ahí estaban los alimentos. Y esto nos muestra que todo ese alimento que nosotros necesitamos lo tenemos en Cristo. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Gloria al nombre del Señor. Se encuentran en Cristo. En otras palabras, la única satisfacción,
lo único que puede saciar nuestra hambre espiritual se llama Cristo, se llama Espíritu Santo. No hay otra persona. Cristo en la iglesia, Cristo a través de la iglesia. ¿Y sabe qué sucedió donde estaba José? Donde estaban los hermanos y donde estaba el padre de José. Allí vino el hambre. Allí vino el hambre. Porque dice en Génesis que el hambre vino para toda la tierra, para todas las naciones. Y entonces los hermanos de José tuvieron que ir ¿a dónde? A Egipto. ¿Y a dónde tuvieron que ir? A Egipto. ¿A dónde tuvieron que ir los hermanos de José? Pregúntale que está a su lado. Decirle, a Egipto. ¿Sabe a dónde fue? A donde ellos lo vendieron a su hermano y lo vendieron a Egipto como esclavo. Ahí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tuvieron que volver. Y esto va a suceder. Hoy Israel no tiene al Mesías todavía. La nación de Israel necesita, aunque hay algunos judíos que recibieron, pero los judíos no aceptan a Cristo como el Mesías. Pero va a llegar un momento que todos los judíos van a tener que ir a Cristo. Así como José, los hermanos de José tuvieron que ir a José por la necesidad. Va a llegar un momento que Israel tendrá que reconocer a Cristo. Tendrá que volverse a Cristo. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Romanos capítulo 11, verso 26, Pablo dice: y luego todo Israel será salvo, según está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que, hermano, va a llegar en un futuro que Israel se tendrá que volver a Dios. No habrá ninguna nación unida que los pueda librar de sus enemigos. No habrá ningún acuerdo de paz que pueda darle. Solo Cristo. Cuando Cristo venga, tendrán que volverse a Cristo. Tendrán que recibir a Cristo. Y dice, gloria al Señor, capítulo 42 de Génesis, verso 8, que los hermanos de José fueron a Egipto a buscar comida. Fíjese lo que dice 42:8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocían. Los hermanos de José fueron a José y no sabían que él era el gobernador. No lo habían conocido. Hace muchos años lo habían vendido como esclavo. ¿Cómo lo habían vendido? Como esclavo. Y ellos pensarían: José allá está pobre, José está un esclavo allí, ya debe estar muerto, ya no debe vivir más. Pero ese José que lo vendieron como esclavo no era más esclavo, era gobernador ahora. ¿Me van siguiendo? Porque hay gente que te ha maldecido y dice: bueno, ahora este ya debe estar muerto, debe estar arruinado y destruido. Pero aquellos que quieren verte mal van a ver cómo va a estar cada vez mejor. Vas a estar bien, porque la promesa de Dios está sobre tu vida. Y hoy en día la gente no reconoce a Cristo. Hoy en día la gente no reconoce al Señor. El mundo, el pueblo de Israel. Pero llegará el día que lo van a tener que reconocer. Llegará el día que Israel será salvo. Llegará el día en que Israel tendrá que reconocer. Cuando vengan las nubes y lo vea, dirá: Él es el Señor. Mirarán a mí, dice, como que llora por hijo, llorarán como aquel que llora por hijo unigénito. Llegará el día, bendito el nombre del Señor, que lo reconocerán. Llegará el día que tendrán que entender que este Cristo que ellos rechazaron era su Salvador. Y aquellos que intentaron hacernos mal y que esperaban nuestro mal, van a tener que ver que estamos bien. Van a tener que ver que lo que ellos querían sobre nosotros destrucción.
Ellos querían para nosotros maldición, ruina, pero Dios quería para nosotros bendición. Y finalmente se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Finalmente se va a cumplir. Póngase de pie, lo que Dios ha hablado.